Actualmente la humanidad está atravesando por graves problemas políticos y sociales y también sanitarios. Pero en este conflicto no se está teniendo en cuenta los problemas psicológicos que está generando. Eso es. La mayoría de las personas está con más miedo de dar positivo en un test, de ser portador del coronavirus, que de la propia enfermedad. Esto es un síntoma de que es más fuerte la parte psicológica, el miedo social, el miedo a ser rechazado o el miedo a generar problemas a otros, que el propio problema sanitario. Los conflictos psicológicos afectan directamente al cuerpo humano. No se puede abordar un problema físico, un problema de enfermedad, sin tener en cuenta el problema psicológico. Actualmente ha aumentado, por ejemplo, mucho el número de suicidios en todo el mundo. Ha aumentado la depresión, la angustia, la ansiedad, y todo ello afecta a nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege de posibles enfermedades. Desde luego, cada ser humano puede y debe aprender a afrontar sus temores, a afrontar esta situación. Hay muchas cosas que uno puede hacer para preservar su salud mental, pero claramente las medidas sociales también pueden favorecer la salud mental, pueden favorecer el prevenir algunos de los problemas que están surgiendo, como estábamos diciendo, depresión, aislamiento, tristeza, soledad, ansiedad, insomnio. La forma de abordar esta crisis política, social, sanitaria, está generando muchos conflictos. Por ejemplo, está aumentando mucho la pobreza. No se puede vivir sin comer, no se puede vivir pasando escasez, porque eso va a generar aún más problemas, no solamente sanitarios, sino psicológicos. Vamos a señalar algunos de los errores que se están cometiendo y que deberían subsanarse. Uno de ellos es, después del tiempo que llevamos con este problema, debería haberse ya reforzado la atención sanitaria. Hay muchas personas que se están quedando sin su tratamiento habitual o que no son atendidas porque se están reservando los recursos para atender la pandemia, y todas esas personas se están sintiendo vulnerables porque no se les atiende, y debería haberse reforzado para que no interfiriera la pandemia con la atención sanitaria habitual. Por ejemplo, la forma de ofrecer la información a la ciudadanía. Hay campañas de miedo, hay una información constante de la gravedad de la situación y una única línea de pensamiento respecto a cuál es el problema y cómo resolverlo. Esto está generando mucho malestar, está generando mucho sufrimiento, estrés y todos los otros síntomas que estábamos diciendo. Como hemos dicho en otros vídeos, la información tiene que ser amplia, no solo una vía de información, no solo una forma de abordar este conflicto tan grave. Los individuos tenemos que opinar, tenemos que debatir, porque juntos, poniendo nuestra mente en buscar soluciones, será más fácil que solamente una línea de información. Un claro ejemplo de esto es que solo se difunde como solución a esta pandemia la vacunación, cuando hay otros mecanismos, hay otros tratamientos preventivos, hay cosas que se podrían hacer para reforzar el sistema inmunológico, y a esto no se le da ninguna difusión, y esto nos perjudica. La vacunación se está intentando hacer obligatoria. El otro día salió en un periódico de aquí en España que se va a multar a las personas que no se quieran vacunar. Esto es una barbaridad. Esto es un atentado contra la libertad de la raza humana y de ninguna manera lo podemos permitir. Así es. Además, estas noticias, estas leyes que están queriendo sacar de hacer una vacunación obligatoria o multar a la gente que no se vacune, aumenta el malestar psicológico porque la gente se siente vulnerable, que no puede decidir sobre su salud, sobre si lo que le van a imponer realmente le va a hacer bien o no. Otro error grave que se está cometiendo es hacer estas restricciones indiscriminadas en las relaciones sociales. Familias o miembros de familias que no se pueden ver, que tienen miedo a relacionarse o que directamente se lo impiden. Ahora vienen las celebraciones por Navidad y muchas personas no saben muy bien cómo van a hacer, porque si hay una restricción, quién se queda fuera, a quién pueden ir a ver, a quién no, van a estar solos en su casa. No es algo que uno no pueda afrontar, pero está generando muchísimo malestar, y la falta de flexibilidad y la falta de unas medidas coherentes que uno pueda anticipar lo que va a ocurrir también aumentan mucho el malestar y el sufrimiento. Otro problema importante y grave es que, como consecuencia de las soluciones que se están implementando,
Hay muchos negocios que están cerrando, muchos trabajos que están cerrando, mucha gente que está en el paro y está aumentando exponencialmente la pobreza. ¿Se puede abordar una crisis sanitaria sin tener en cuenta la pobreza de cada ser humano? ¿Las necesidades físicas de cada ser humano? Eso es una locura, eso es una falta de inteligencia que no tiene nombre. De ninguna manera se puede abordar una crisis como esta sin tener en cuenta los problemas económicos de los individuos. De ninguna manera podemos aceptar que no se tenga en cuenta la gente que está en la calle, que está empobrecida, porque eso genera angustia, miedo, depresión, y no solamente la gente que está en la calle, sino a la sociedad en su conjunto. Hay que poner soluciones a la economía. No se puede ver solamente el problema sanitario, sino también el económico y psicológico. Luego, no solo hay que implementar medidas de prevención sanitaria desde el punto de vista físico, sino que también hay que implementar esas medidas desde el punto de vista psicológico y, por supuesto, social, porque es necesario. Uno no puede estar bien si le falta lo que necesita. El ser humano no es solo el cuerpo, es la mente. Necesita comer, necesita un techo, necesita relacionarse, necesita seguridad, y esas facetas del ser humano no se están teniendo en cuenta. Esto no es solo una crisis sanitaria, es una crisis social, política. Debemos, sin ira, sin odio, sin enfado, sin miedo, negarnos internamente a aceptar lo que está ocurriendo. No podemos permitir que una parte de la raza humana esté pasando necesidades físicas que hace tiempo que deberían estar resueltas. Desde aquí abogamos por resolver el miedo, la ira, el enfado y negarnos con rotundidad.